Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Les saluda Verónica Méndez, asistente administrativa del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. No cabe duda que cada vez que estudiamos más los Salmos, podemos encontrar más detalles e información que desconocíamos. A manera personal, ahora tengo más aprecio por los Salmos y espero que esa también sea su experiencia. Una de las verdades predominantes, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es el anhelo de Dios de estar con sus hijos e hijas. Debemos recordar que Dios nos creó por el gran amor que tiene por nosotros, no por la necesidad que Dios tiene de nosotros. Lo bonito de esta verdad es que Dios quiere estar con nosotros. Él es feliz estando con nosotros y esa realidad será lo que realmente traerá alegría y satisfacción a nuestras vidas. Es mi deseo que el estudio de esta semana pueda acercarnos más a Dios. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. En esta oportunidad, el pastor Oscar Pereda compartirá con nosotros algunas ideas importantes, ideas que conviene considerar de la lección de esta semana. Pero quiero agregar algunas ideas, algunos conceptos sobre los Salmos y el Antiguo Testamento. Y es interesante desde que hace mucho tiempo se reconoce que los Salmos son una especie de microcosmos del Antiguo Testamento. El teólogo del siglo IV, Atanasio, llamó a los Salmos un resumen de toda la Escritura. Martín Lutero, un reconocido reformador del siglo XVI, llamó a los Salmos una pequeña Biblia y el resumen del Antiguo Testamento. Mire qué interesante, pastor. Lutero llama así, una pequeña Biblia. Es increíble porque efectivamente los Salmos no es únicamente que están en medio de la Biblia. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y tratamos de abrirla en medio, por lo regular es en los Salmos donde sale. Pero no es únicamente de que los Salmos están allí en medio de la Biblia, que es importante notar. Pero como usted acaba de leer, pastor, los Salmos contienen prácticamente todo el Antiguo Testamento resumido allí. Por eso está de que dicen, no sé si verlo, los Salmos como el Antiguo Testamento resumido o ver los Salmos como el Antiguo Testamento expandido allí. Así de que hay muchos pasajes, muchos conceptos que se descubren a través del Antiguo Testamento que los podemos notar allí precisamente en los Salmos. Así es de que es un buen resumen. Interesante. Muy bien, pastor Pereda. Nosotros como Escuela Sabática al Punto no vamos día por día, sino que tratamos de sacar como las ideas más principales para que esto sea un poco más digerible, ya sea al estudiante o al maestro de la Escuela Sabática. ¿Cuáles son algunos conceptos de la lección de esta semana, pastor Pereda? Claro. Primeramente, me gustaría decirles a los maestros, si usted es maestro, maestras de Escuela Sabática, esta lección fue preparada donde el contenido crucial y lo fundamental está en el día del sábado por la tarde. Así que, pastor, cada vez que nosotros estudiamos esta lección, deberíamos de pasar tiempo en lo que es comprendiendo, estudiando los sábados en la tarde, porque esa introducción y ese resumen es sumamente importante que nosotros la comprendamos. Yo, de hecho, pastor, no únicamente lo leo una vez, sino que lo leo varias veces, lo marco, lo subrayo y trato de comprender. Correcto, porque esta lección los editores prácticamente la prepararon de manera que el sábado en la tarde, allí está muy bien la introducción y el resumen y también la dirección que va a tomar. Por eso es que es tan importante, especialmente para los maestros y maestras de Escuela Sabática, que podamos nosotros identificar en el día sábado por la tarde el punto crucial que va a estar hablando. Y hablando de eso, precisamente, me gustaría hablarles de uno de los párrafos que está allí. Yo marqué prácticamente todos los párrafos de ese día, pero hay un párrafo que me llama mucho la atención, que está allí en el día de sábado por la tarde, y dice así: estos salmos a menudo alaban los méritos de la casa de Dios y expresan un amor por el santuario que se encuentra también en los otros salmos. Muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré, quienes experimentaron de primera mano la bendición de la casa del Señor, como músicos del templo y como guardianes de la puerta del templo.
Y eso es sumamente importante que nosotros comprendamos, porque en estos salmos que vamos a estar hablando precisamente habla mucho con respecto de la casa de Dios, del templo, del santuario y la bendición que es estar allí. Y algo que necesitamos comprender porque a veces llegamos al templo, a la iglesia, y en vez de anhelar estar allí, como lo hacían los salmistas, más bien queremos salir lo más pronto posible. ¿A qué hora se termina el sermón? Hay un detalle aquí, pastor. Viene al caso, solo por si alguien no sabe, ¿quiénes son los hijos de Coré? Que se mencionan ahí. Un detalle. Exacto. Muchos de los salmos que vamos a estar estudiando esta semana, precisamente tienen como encabezado salmos de los hijos de Coré. Y tenemos que comprender quiénes eran estos. Los hijos de Coré son descendientes de la tribu de Leví. Si ustedes se han de recordar, la tribu de Leví fueron escogidos por Dios como asistentes para los sacerdotes. Los sacerdotes son del linaje de Aarón, pero los levitas prácticamente fueron asistentes de la línea de los sacerdotes. Y tenían muchas responsabilidades los levitas que realizaban mientras se llevaba a cabo el culto, los sacrificios, en fin, tantas cosas. Y estas personas no únicamente asistían, pero inclusive muchos de ellos eran dotados con el canto, con la composición. Algo que yo a manera personal, pastor, he intentado aprender a tocar un instrumento y nada, pero aparte de eso he tratado de cantar y me sale terrible, así de que no la hago como para ser parte de los levitas. Pero aparte de eso, los levitas eran personas que muchos de ellos vivían en las premisas también de la casa de Dios, así de que constantemente estaban allí. Y a través de esa experiencia es precisamente que los hijos de Coré están componiendo estos salmos para decirnos qué bendición es estar en la presencia de Dios allí en el templo. Interesante. Y de paso, hablando de música, el concepto de Sión, mientras meditaba en esta lección se me venía aquel himno que decía: a Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa. Este concepto de Sión, pastor, la lección habla de eso. Pero creo que es crucial y se repite con mucha frecuencia en los salmos que aparecen en la lección de esta semana. Entonces, esto me lleva a excavar un poquito más en este concepto. Pastor, ¿de dónde viene este concepto? ¿Qué significa y cuándo empezó el concepto de Sión? Claro, muy buena pregunta. Y amigos, esto es sumamente importante que nosotros lo comprendamos. Dicho sea de paso, pastor canta muy bien. Felicidades. Quisiera tener esa voz. Pero en fin, el concepto de Sión. Y si ustedes se dieron cuenta durante estos salmos que estuvimos hablando, muchos de estos salmos hablaban de Sión. Y nosotros necesitamos comprender de dónde viene este concepto de Sión, porque es sumamente importante que nosotros lo comprendamos. Y prácticamente hay dos fuentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos hablan de este concepto de Sión. El primero está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 5, versículos 6 al 10. Sumamente importante que nosotros comprendamos esto. Nuevamente, pastor, si somos maestros de escuela sabática, este texto es crucial para comprender. Correcto. Repito, segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. Y el otro lugar donde aparece este concepto de Sión está en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 4 al 9. Ahora, voy a hablarles la diferencia de las dos versiones. La versión de Crónicas prácticamente habla cuando David está a punto de conquistar a Jerusalén. Pero la manera en que lo hace y lo que se presenta aquí es que David, a manera de motivación para sus comandantes, les dice: si alguno de ustedes se atreve a ser el primero, va a recibir esto. Es decir, que David los está animando. Y claro, lógicamente es una buena motivación. Esa es la versión de Primera de Crónicas. Pero la versión de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10, nos presenta un concepto completamente diferente. Este es un concepto más teológico, donde nos va a hablar con respecto a la presencia de Dios. Y así que, pastor, me gustaría que usted pudiera leerlo, por favor. Vamos a leer. Le invito a que si usted no tiene esta versión, es la traducción en lenguaje actual, lo pueda buscar ya sea en internet. Es una versión que me gusta la forma en cómo lo traduce. Sencillo, dice así. Versículo 6 de 2 Samuel, capítulo 5, de 6 al 9. Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla: a esta ciudad no entrarás,
nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Pero David les dijo a sus hombres, ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos, a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho, ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. En otras palabras, Pastor Pereda, es interesante, aquí estamos viendo el origen de esta palabra Sión. Correcto. Origen histórico, podría ser. Correcto. Y lo que nos está diciendo este pasaje es prácticamente cuando David llega a esta ciudad de los Jebuseos y la va a tomar. Los Jebuseos, los residentes de ahí, se burlan de David y dicen, ¿cómo es posible que esta persona piense de que va a conquistarla? Es más bien los ciegos y los cojos se lo impedirían. Y David prácticamente la conquistó y pudo lograrla. Y no únicamente la hizo la ciudad de David, y dice que él puso su residencia allí y también la sitió. Ahora ya no era una ciudad de los Jebuseos, llegó a ser una ciudad de David. Pero en el versículo 10, ahí es donde está la clave que nos va a ayudar mucho a entender este concepto de Sión. Pastor, léenos el versículo 10. Dice así, de la traducción en lenguaje actual. Cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Claro. Y entonces este texto es crucial. Porque lo que está sucediendo aquí es que David se da cuenta que no es por sus comandantes, no es por su poder que realmente él pudo conquistar esta ciudad, sino porque Dios estaba con él. En otras palabras, la presencia de Dios estaba con él y es la presencia de Dios que le estaba ayudando. Y entonces, cada vez que nosotros hablamos de Sión, entonces nos referimos y hablamos de la presencia de Dios con nosotros. Y es la presencia de Dios que le ayudó a David, es la presencia de Dios que hace el templo, el santuario, algo especial. Y es la presencia de Dios también que constantemente está con nosotros. ¿Y cuál es la promesa que tenemos? Que Dios estará también con nosotros, la presencia de Dios. En otras palabras, o resumiendo lo que el pastor Pereda ha dicho, la presencia de Dios le dio la victoria. Correcto. O sea que aquí estamos asociando entonces Sión, el concepto de Sión, que vimos la historia de dónde aparece la palabra Sión, y ahora lo estamos asociando como un símbolo de la presencia de Dios. Pastor, esto necesitamos enfatizarlo más. ¿Qué más podemos decir de este concepto de Sión con la presencia de Dios? ¿Qué más podemos decir? Y es bueno recalcar que se aparece en los Salmos, pero también aparece en varias partes del Antiguo Testamento, y no necesariamente se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, pero también, pastor, yo sé de que se refiere a otros conceptos. Sí, puede referirse, como hemos visto ahorita, a un nombre antiguo de Jerusalén, de Judá. Puede ser también un símbolo de toda la tierra. Correcto. Y también puede ser una metáfora del pueblo de Dios en varios periodos de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta el periodo moderno. Claro, porque cuando se habla en la Biblia de Sión, no únicamente está hablando de una ciudad, de ciertos lugares, pero inclusive del pueblo de Dios, como acaba de mencionar. Así de que este concepto es sumamente importante que lo comprendamos. Sión significa la presencia de Dios. Interesante. Y bueno, como hay varios salmos que aparecen en la lección donde se habla de Sión y ya estamos asociando el concepto de Sión con la presencia de Dios, pastor, ¿qué beneficios tienen estos salmos para el creyente? Claro, y durante esta semana vamos a estar estudiando varios salmos. No necesariamente son todos los que hablan de Sión. Por ejemplo, 84, 122, 87, 46 y 125 que estudiamos esta semana hablan precisamente de este concepto de Sión, o como ya dijimos, la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué beneficios tiene poder estudiar? Y lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, el Salmo 84. Uno de mis salmos preferidos, predilectos, me llama mucho la atención. Porque los hijos de Coré están hablando de la bendición que es habitar en la casa de Dios. Nuevamente, personas que vivían allí, ahí trabajaban, tenían su vida allí. Y nos están informando y le están informando al pueblo de Israel qué bendición es estar en la presencia de Dios. Así de que debemos recordar que estos salmos, y juntamente con otros salmos, eran conocidos como los salmos de los peregrinos.
Eran conocidos porque cuando el pueblo de Dios estaba dispersado en diferentes partes y cuando ellos venían por lo regular una vez al año aquí a la casa de Dios, entonces se dice que ellos venían precisamente cantando estos salmos porque les iban a ayudar a llegar al lugar donde era especial para ellos. Pastor, yo no sé si has escuchado, pero los salmones, el pescado del salmón, sí. Cuando ellos crecen, nacen, se van a diferentes partes. Las corrientes de agua los llevan muchas veces a miles o a cientos de millas de su lugar de origen. Su casita. Su casa. Pero es interesante que los salmones, a pesar de que estén tan lejos de donde ellos crecieron, donde fueron producidos, dice que estos salmones empiezan en un momento en su vida a regresar a ese lugar de origen. Y tienen que pasar por tantos obstáculos, corrientes, fríos, tantos cazadores también, tanto animales como seres humanos. Pero ellos están allí porque quieren llegar al lugar de su origen. Y es un misterio para nosotros cómo es que estos animalitos puedan tener este sentido de dirección, cómo llegar hasta el lugar donde fue su origen, donde nacieron. Y yo puedo imaginarme aquí a los peregrinos, precisamente, a pesar de que andan tan lejos, poder regresar a su lugar de origen y poder entonar estos salmos que nos van a decir. Y el Salmo 84 es precisamente uno de estos salmos que los peregrinos entonaban. Y nuevamente, amigos, si usted es maestro, maestra de escuela sabática, puede usted dedicar atención a lo que es la parte del domingo. Y ahí en la parte del domingo, el primer párrafo habla precisamente de la bendición que nosotros y los beneficios que podemos recibir a través del santuario. Y dice así entonces la lección. El salmista anhela y ardientemente desea hacer del santuario su morada permanente, para poder estar cerca de Dios para siempre. La presencia viva de Dios hace del santuario un lugar único. En el santuario, los adoradores pueden contemplar la hermosura del Señor y estar satisfechos del bien de su casa. El Salmo 84, la felicidad incomparable se alcanza en la relación con Dios, que consiste en alabarlo, hallar la fortaleza en Él y confiar en Él. El santuario es el lugar donde se alimenta esa relación mediante el culto y la comunión con los demás creyentes. La presencia viva del Dios en el santuario permite que los fieles vislumbren el glorioso reino de Dios y saboreen la vida eterna. Así de que este salmo nos habla de la bendición tan especial de la presencia de Dios. Prácticamente, es la presencia de Dios la que nos abre las puertas del cielo. Es la presencia de Dios la que nos permite vislumbrar esto. Correcto. Ya, porque ellos nunca están hablando de la estructura del templo, nunca están hablando de la hermosura del lugar. Ellos reconocen que ese lugar es especial precisamente por la presencia de Dios. O sea, Dios hace especial el lugar. Correcto. La presencia de Dios. Interesante. Amigos, hay mucho que hablar de la lección, pero como conclusión de este episodio, quiero compartir lo siguiente con ustedes. Una cita del Espíritu y Profecía, que usted la va a encontrar en el día jueves, específicamente el cuarto párrafo, en el Camino a Cristo, página 108, dice lo siguiente: la entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, el nuevo nacimiento, la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender los misterios de su providencia. Hablar de Sion, hablar de la Nueva Jerusalén, hablar de estos eventos, pues es un misterio, nadie lo ha visto. Claro. Pero la presencia de Dios puede darnos una pincelada de lo que nos espera. Claro. Y no únicamente, pastor, lo que acaba de mencionar, lo que son los misterios de Dios, que efectivamente así son, pero inclusive el concepto de la presencia de Dios con nosotros es un misterio. ¿Cómo nosotros podemos explicar, cómo nosotros podemos comprender el hecho de que Dios ha prometido y quiere estar con nosotros? Hay personas que dicen que no creen en Dios y esto es motivo de burla para que puedan decirnos y ridiculizarnos y pensar cómo es posible que Dios va a vivir contigo. Eso realmente deberíamos considerar nosotros un misterio. Pero por el hecho de que tengamos una mente finita que no podamos comprender eso, no quiere decir de que no sea una realidad.
Al contrario, por fe hoy podemos empezar a vivir la vida eterna y poder disfrutar y experimentar la presencia de Dios con nuestras vidas. No únicamente cuando vamos al templo, pero inclusive a través de su Espíritu Santo, poder hoy disfrutar de la vida eterna. Y la promesa es, mis amigos, que Cristo ha prometido habitar con su pueblo, no un día, no 2 días, no una semana, para siempre. Apocalipsis 21:3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hasta entonces, Pastor Pereda y amigos, hay que caminar por fe, y si podemos cantar ese himno de Acción caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando alegres cantamos. Y esa es la clave, marchando alegres cantamos, no que sea una pesadilla para nosotros esperar ese momento, sino que ya podemos, mientras vamos en dirección allí, disfrutar la felicidad que trae la presencia de Dios. Así es, mis amigos. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima. ¿Cuántas verdades hay en la palabra de Dios que todavía desconocemos? Pero podemos confiar que tiene los mejores planes para nuestras vidas. Es tiempo de confiar en Él. Gracias al Pastor Pereda y al Pastor Constanza por mostrarnos puntos importantes de esta lección. Comparta este canal con otras personas. Nos vemos en el próximo segmento.